Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero, por sus explicaciones en las que estábamos expectantes y a la expectativa porque esperábamos que alguna de sus palabras nos hiciese exponer o quitar la mirada de esa gran desaprobación y ese completo desacuerdo que tiene nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Podemos, con la Carta de Servicios. Y lo esperábamos, ha sido una espera infructuosa porque además se ha limitado única y exclusivamente a hacer una extensión de una cuestión de principio sin hacer ni siquiera un esbozo y comparativa con lo que realmente es la realidad. Porque simplemente, por anotar un dato que después podremos incluso desbrozar y ser más concretos, usted decía que cumple la moción cuando exactamente en 8 de los 20 puntos de esa moción, esta Carta de Servicios dice exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario, en los 8 puntos, y esperemos que lo dice exactamente lo contrario. Y para nosotros esta Carta de Servicios es muy, muy preocupante desde su preámbulo, porque desde nuestro punto de vista, y como ya lo he reflejado en otros foros, es una auténtica falta de respeto a la ciudadanía andaluza, es una falta de respeto a la normativa vigente en materia de comunicación, incluso desde el Estatuto de Autonomía y todo ese título octavo del Estatuto de Autonomía, es una falta de respeto al trabajo que ha venido realizando este Parlamento durante en esta 10ª legislatura, y es una falta de respeto, desde nuestro punto de vista, a todos los trabajadores y trabajadoras de la RTVA y sus representantes. Y voy a intentar, en el escaso tiempo que tengo, desgranar, aunque sea por encima, por qué opinamos de esta forma. En primer lugar, porque se habla de usuarios y consumidores de la radio y de la televisión. Parece ser que se olvida, atendiendo al segundo punto, la normativa que emana de la RTVA como servicio público esencial. Servicio público esencial. Con lo cual estamos hablando de una ciudadanía andaluza que tiene unos derechos a la recepción de ese servicio público y que esta agencia, mediante su Carta de Servicios, lo que tendría que hacer es garantizar. Y no se garantiza, con lo cual lo que se está poniendo es a los ciudadanos como sujetos receptores de una empresa mercantil, tal y como el preámbulo define, de medios de comunicación que lo que está realizando es poniendo lo mercantil por encima de las garantías de servicio público. Esa es una cuestión fundamental. Porque, por poner un ejemplo, no se tiene exactamente en cuenta ni siquiera los criterios de accesibilidad de la población andaluza a la RTVA, que debería ser Canal Sur, la radio y la televisión, la que debería garantizar esa accesibilidad, no, como dice exactamente en uno de los puntos de la Carta de Servicios, la que en el punto 23 de la Carta de Servicios, que deberían ser las empresas las empresas subcontratadas que den esa carta. La accesibilidad, y además solamente se habla de la accesibilidad dejando y olvidándose a la accesibilidad a grandes tramos de población, como son las personas con discapacidad cognitiva, o simplemente en los intérpretes de lengua de signos, solamente por apuntar un par de ellos, se habla de que se pongan las letritas por abajo, pero no de los intérpretes de lengua de signos. Se habla precisamente de la subtitulación y no de la interpretación de lengua de signos en esta carta de servicio. En segundo lugar, se da también una minusvaloración de lo que es el patrimonio andaluz. No solamente en el hecho de que, por ejemplo, el archivo de la RTVA, que ya ha citado el señor Castro, el portavoz de Izquierda Unida, sino que al mismo tiempo se permite la enajenación y externalización del archivo más grande, el más importante que tiene esta comunidad autónoma audiovisual, que debería estar regido no por los patrones mercantiles que está estipulado en esta Carta de Servicios, sino por unos patrones de conservación y de utilización y de acceso de toda la población a ese archivo. Con lo cual no existe ni de investigadores, ni de la población, ni de centros educativos, no existe un acceso al archivo público audiovisual que está en Canal Sur. Como ya también ha citado la señora Albás, la población femenina
muchas veces parece que está fuera parte de esta carta de servicios. Citar lo que ya he citado del deporte femenino y otra serie de cosas, como por ejemplo que ni siquiera se tiene en cuenta la eliminación de la actual y existente brecha salarial de género que existe en las relaciones laborales dentro de la RTVA. Y eso debe de ser primordial si queremos verdaderamente que sea un procedimiento igualitario. Y al mismo tiempo, en el artículo 7, simplemente se habla de hecho andaluz, una generalización muy vaga y que no responde a las necesidades de lo que debería ser, en nuestra opinión, profundizar en el hecho diferencial andaluz, en nuestra identidad como nacionalidad histórica y no solamente preservar lo que dice el patrimonio lingüístico y cultural andaluz, sino que va muchísimo más allá. Y ahí debería esto entroncar con el espíritu de nuestro Estatuto de Autonomía y de nuestra propia ley de la radiotelevisión de Andalucía. Y solamente por citar y hacer un esbozo amplio y breve. Dentro de lo que es la normativa jurídica, esta propia Carta de Servicio en su preámbulo se atreve a decir una nueva moción de lo que deben de ser los servicios públicos. Literalmente, y hace una interpretación que impone de lo que debe de ser un servicio público. En su propio preámbulo lo cita directamente. Dice en el propio preámbulo una noción nueva de servicio público basada en un concepto de finalidad extraordinariamente social. La disponibilidad está de manera permanente y multimodal. ¿Cómo se puede atrever un preámbulo a decir una nueva carta de servicios públicos cuando además, desde la perspectiva que lo está citando y en ese mismo preámbulo, en vez de hablar de lo que es un servicio público, lo hace desde la perspectiva de una definición profundamente neoliberal de lo que es un medio de comunicación, pues altera completamente la perspectiva y vulnera directamente la perspectiva que debería tener cualquier carta de servicio público, que es la garantía de lo que está estipulado en el propio Estatuto de Autonomía y en la ley de la RTVA. Y eso lo vulnera desde el principio, solamente por la perspectiva profundamente mercantil que tiene esta normativa. No voy a profundizar en el desdén que se hace a este Parlamento en su procedimiento, porque ya lo ha especificado detalladamente el señor Castro, pero a la propia moción de la RTVA, como ya he dicho anteriormente, es que hay 8 de los 20 puntos en los que se hace exactamente lo contrario. Se hace exactamente lo contrario cuando no se cuenta con este propio Parlamento para realizar este nuevo proceso de carta de servicio, aunque sea una responsabilidad. Hay que oír a todos para determinar el futuro de la RTVA. La moción decía que teníamos que estar todos los grupos políticos y los representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la RTVA y todo aquel que tuviese algo así que dar y aportar a este nuevo futuro de la RTVA, que por cierto se hace sin hacer ni siquiera un leve análisis, ni valoración ni evaluación de lo que ha sido la carta de servicio anteriormente. Se olvidan de los estipulados, no recogen en absoluto ni los puntos 15, 16 ni 17 de la moción, en donde se establecen el refuerzo de los medios técnicos y humanos en los centros territoriales. Y se olvidan de que hay mucho más, aparte que los 3 centros de producción que se cita en algunas ocasiones en esta carta de servicio. Los que no son centros de producción están completamente alejados. Y por concretar, se va en contra de los trabajadores y de sus representantes porque hay que respetar una ley, que son los convenios colectivos. Y esta carta de servicio vulnera lo establecido en el convenio colectivo, sobre todo en el artículo 1 del convenio colectivo. No vulnera también todos los procesos de negociación colectiva que se han llevado por las centrales sindicales en Andalucía y al mismo tiempo no recoge los acuerdos de concertación social en los que aparecen, por ejemplo, las cláusulas sociales de la la Casa de Cláusulas Sociales con los diferentes sindicatos en manera de contratación social y garantía de esas cláusulas sociales. No vienen en absoluto recogidos en esta carta de servicio. Yo le pediría que para cumplir la moción lo primero que tendría que hacer sería retirar esta carta de servicio y ponernos a trabajar todos de manera conjunta en garantizar un modelo en el cual se garantice la viabilidad de esta RTVA contando con el acuerdo y el consenso de todos los grupos políticos y de los trabajadores y las trabajadoras y de todos aquellos que se vean afectados en el ámbito de la comunicación audiovisual dentro de nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Popular, así que tiene la palabra su portavoz, señor García Longoria.